Bueno, vamos a iniciar la sesión de correspondiente a la materia Administración de Proyectos, la unidad 4, y que se refiere principalmente a lo que es eh, el plan, el plan de cierre del proyecto. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a, vamos a compartir la pantalla y vamos a ver, eh, déjenme hacer este un poquito más pequeño. Ahí debe estar, perfecto. Muy bien. Entonces, perdón, el plan de cierre se refiere a que tenemos que evaluar una serie de documentación, de documentos que me permitan eh, cerrar el proyecto. Entonces, elaboro los documentos, elaboro toda la información de lo que pasó, de lo que se hizo, de quiénes lo hicieron, cómo lo hicieron, etcétera. Y también pues se tiene que cumplir con unos criterios de cierre. Estos criterios de cierre pues, tienen que ver con lo planeado, que son los objetivos, pero también tiene que ver con el presupuesto y el tiempo realizado. Por otro lado, también, permítanme, vamos a admitir. Entonces, tiene que ver con el tiempo, ¿no? En que se realizó el proyecto, tiene que ver con la organización, tiene que ver con el presupuesto realizado, ¿no? Y también tiene que ver con la calidad. Entonces, vamos a decir que los criterios de cierre para que un proyecto sea aceptado o no. Tiene que ver también con todos los posibles modificaciones, adecuaciones o ajustes que se hayan realizado en el proyecto y que de los cuales también tiene que haber algún tipo de documentación porque muchos de ellos son solicitados directamente por el cliente y este cliente pues debe asumir que cualquier cambio, ajuste o modificación al proyecto original pues puede impactar en lo que es el tiempo, el presupuesto y por supuesto, y obviamente pues se busca que no afecte a la calidad. Bueno, ok, entonces luego tenemos, final de cuentas, pues vamos a ver que ¿hay alguna pregunta? No, bueno, entonces tenemos lo que es dentro de los conceptos básicos, pues que ya conocemos, que es el proyecto, pues estamos hablando de que el proyecto básicamente hay que desglosar de qué se trata, cuáles son sus alcances, qué se persigue, cuál es el objetivo, las metas, etcétera, en cuánto tiempo, etcétera, cuáles son los factores de éxito de ese proyecto, en fin. Entonces, llevamos a cabo una definición. Entonces, luego hay que definir quién lo va a hacer. Entonces, hay que establecer una organización y una organización específica de quién va a hacer qué, ¿no? Lo podemos dividir por funciones, tareas, actividades, responsabilidades, células, etcétera, ¿no? Como nosotros hayamos definido. Pero, final de cuentas, tiene que haber los roles de proyecto. Luego, tenemos que ver cómo vamos a estructurar el proyecto para
cumplir con los tiempos y el presupuesto asignado. Y entonces, pues vamos a establecer unas fases de proyecto, vamos a establecer actividades, vamos a establecer tareas, vamos a decir quiénes son los responsables de hacer qué, cuándo, qué tareas o actividades son precedentes, cuáles son las subsecuentes, etcétera, de tal manera que podamos definir una ruta crítica. Posteriormente, pues ya al final, pues tenemos lo que sería cómo gestionar. Y el cómo gestionar, pues aquí también, acuérdense que en alguna parte también dividimos o estructuramos qué equipo vamos a utilizar, qué materiales vamos a utilizar, quién los va a utilizar, ¿no? Quiénes son los responsables, etcétera, de ejecutar, cómo se va a ejecutar. Y bueno, de acuerdo a lo planeado, pues tenemos que gestionar o administrar el avance del proyecto y que se esté ejecutando en tiempo, con el presupuesto asignado y con la calidad esperada. Entonces, esa gestión de recursos, pues vamos a ver cómo se van a utilizar y cuáles son los objetivos, pues que sea de acuerdo a los plazos establecidos, o sea, el tiempo que vamos a utilizar para llevar a cabo el proyecto. La otra parte son los costos o el presupuesto que hayamos establecido para realizar este proyecto y los resultados. Los resultados, pues, tienen que ver con la calidad esperada. Entonces, estos tres factores van a estar involucrados en los objetivos que perseguimos en el proyecto. ¿Cómo establecemos los objetivos? Pues deben ser específicos, medibles, aceptables o razonables, y deben de tener un tiempo, ¿cómo se llama? Un tiempo definido. Y también, en lugar de aceptados, pues podemos ver que sean realistas, ¿ok? Entonces, de esta manera, y también pueden ser alcanzables, ¿no? En lugar de aceptados. Deben ser alcanzables. ¿Esto qué quiere decir? Pues si ponemos metas demasiado ambiciosas que son ilusorias o son irreales, pues entonces pues, lo único que hacemos es desmotivar y de entrada sabremos que pues no lo vamos a lograr, ¿no? Entonces, los objetivos deben de tener estas características, ¿no? Entonces, ¿cuál es el recorrido de un proyecto? Pues los objetivos los tenemos que documentar, ¿no? Son lo que queremos lograr. Esto es cómo lo vamos a lograr. Bueno, tenemos una organización, donde cada cajita va a representar un responsable, una función, ¿no? De realizar, de llevar a cabo algo. Tenemos un quién, ¿no? Es una estructura, un organigrama del equipo, una jerarquía y unos responsables. ¿Y quién hace qué? Pues es la asignación de trabajo, que es el desglose de todas las tareas, ¿no? Aquí el desglose o la asignación de trabajo tiene varias características. Uno, está desglosado por etapas y cada etapa está desglosada por actividad. Y en caso de que la actividad sea todavía muy compleja, pues se divide en tareas. Otra de las características es que la asignación de trabajo tiene responsable por cada una de las actividades y tareas. Otra de las características es que cada actividad, cada tarea, cada etapa tiene un tiempo determinado para realizarse. Otra de las características de la asignación de trabajo es que tiene actividades que son eh, eh, precedentes, ¿no? Que si esa actividad no se termina, pues no puedo continuar con las siguientes, ¿no? Entonces, hay actividades precedentes y hay actividades subsecuentes.
Luego, esta asignación de trabajo, pues tiene que tener un orden. Entonces, ese orden es ver cómo se ejecuta cada actividad o cada tarea, ¿sí? ¿Cuál es el orden o la secuencia en que se tienen que ejecutar? Y todo esto son documentos que tenemos que dejar. Luego, después del orden, ahora sí le asignamos tiempos, es cuándo se tienen que realizar. Entonces tengo que estas actividades se traducen en este esquema, que es un esquema de Gantt, en el cual dicen aquí hay una tarea precedente, aquí hay una subsecuente, aquí esta sería a su vez una precedente, otra precedente de esta actividad. Y así sucesivamente se va haciendo el desglose de la asignación del trabajo. Entonces, todo esto es información que vamos produciendo durante las fases tanto de planeación como las fases, vamos a hablar un poco de las fases de control y supervisión. Entonces, bueno, ya que planeamos todo esto, pues también hay que planear con qué recursos lo vamos a hacer. Pues podemos necesitar equipo, podemos necesitar ciertos aparatos, cierto software, no sé, cualquier tipo de recursos que necesitamos, ¿no? Para poder realizar o llevar a cabo las actividades, las tareas que están asignadas, ¿no? Aquí viene un presupuesto en el cual ese presupuesto debemos de asignarle a cada tarea, a cada actividad, cuánto es lo que tiene asignado de presupuesto para realizarse. Luego viene la mano de obra, o sea, es aquí con qué recursos humanos vamos a llevar a cabo, ¿sí? Cada una de las actividades o tareas. Luego viene el calendario, ¿no? Este calendario es cuándo se tiene que ejecutar, cuándo se tiene que ejecutar cada uno de las actividades. Luego esto se traduce en un programa y este programa pues es el programa de ejecución. Y luego vienen los objetivos que deben que se van a perseguir con la realización de este proyecto. Esto me produce un plan de proyecto y este plan de proyecto es el que vamos a utilizar para poder administrar la ejecución del proyecto. Ahora, aquí también en el plan de proyecto se le van a agregar ciertas cosas. Imagínense que un cliente nos pide que hagamos ciertas modificaciones, ciertos cambios, ciertos ajustes. Bueno, pues tenemos que evaluar, ¿no? Aquí, aquí y aquí, qué es el impacto que podemos tener en un momento dado, por ejemplo, el impacto que podemos tener en tiempo, en dinero, ¿no? En recursos, cómo es que esto va a afectar o va a impactar a nuestra planeación. Entonces, se hace un control de cambios en el cual lo que llevamos a cabo es la evaluación de ese cambio o de ese ajuste o de esa modificación para entonces introducirlo en el plan y ver sus efectos dentro de lo que son los programas eh, ¿cómo se llama? Los programas de ejecución. Entonces, de esa manera terminamos, este, terminamos terminamos el plan y lo vamos administrando de esa manera. Pero esto es parte de la documentación que tenemos que llevar a cabo para poder, en el plan de cierre, cuando entreguemos el proyecto terminado, pues haya una firma de aceptación. Toda esta información es la que toda esta documentación, información, debe estar debidamente presentada. Ahora,
Cuando estamos gestionando el proyecto, también llevamos a cabo cierta documentación de reporte de avance del proyecto y en cada etapa, pues vamos a ir reportando el proyecto, ¿no? O sea, cuáles son los avances, con qué dificultades nos encontramos, qué cambios se hicieron, qué modificaciones, etcétera, cómo esto impactó en los tiempos, en los recursos, etcétera, y cómo en dado caso probablemente también hubo algún tipo de impacto en lo que serían los objetivos. De esa manera, entonces vamos documentando el proyecto y vamos gestionándolo para que al final pues tengamos un compendio total del plan del proyecto y de la ejecución del proyecto, que a final de cuentas se le llama bitácora. La bitácora es todo aquello que ocurrió durante la ejecución del proyecto y que nos sirve para conocer qué fue lo que se hizo bien, qué fue lo que se hizo mal, qué omisiones tuvimos, qué modificaciones debemos hacer en próximos proyectos, etcétera. Y esto nos da como una memoria de experiencia, de tal manera que nos sirve para subsecuentes proyectos. Eso sería también pues para ver si efectivamente el proyecto se compara, por ejemplo, contra los criterios de aceptación del proyecto y vemos si encaja para poder cerrar y que el proyecto sea aceptado. Entonces, tenemos, ustedes ya los conocen, ahí en sus materiales de la unidad, pues tenemos eh, varios documentos en los que, ¿cómo se llama? En los que tenemos, que proponen aquí para poder llevar a cabo la documentación de cierre del proyecto. Entonces, aquí está uno, ¿no? El enunciado del trabajo, pues es el objetivo, la descripción o alcance y el contexto. Luego, pues viene el acta de proyecto, que es como el inicio, ¿no? Es como el inicio que se le da y que se le anuncia a la organización que se va a llevar a cabo un proyecto de estas características, que va a tener un responsable, que va a tener ciertos alcances, etcétera, cuál es el objetivo que se persigue o los objetivos que se persiguen, cuál es su responsabilidad, y con esto lo que se busca es obtener la cooperación de todos los departamentos involucrados en la realización del proyecto. Luego tenemos el registro de las personas involucradas. Entonces, ¿quiénes son? Pues pueden ser personas de la dirección general, quién es, ¿no? Específicamente la persona, de qué área. La evaluación es quién es o cuál es su función dentro de la organización, y la clasificación es, por ejemplo, si son personas que están a favor del proyecto, que son impulsores o que si son neutros o que si hay gente que no cree en el proyecto, bueno, para poder entonces de alguna manera prever posibles rechazos o posibles negativas, etcétera, de tal manera que sepamos en algún momento dado cómo manejarlo. Luego tenemos un organigrama, pues el organigrama es como cualquier otro, ¿no? Tenemos un director de proyecto, este director de proyecto pues le va a reportar ya sea a la dirección general o al consejo de administración. Entonces, de aquí pues vamos a tener una estructura de personal, ¿no? Que puede estar dividida por funciones y específicamente con nombres que van a tener esa responsabilidad en particular. Luego viene aquí proponen una matriz de etapas, personas y responsabilidades. Entonces, podemos tener las etapas del proyecto y luego viene quién es el director de proyecto, cuál va a ser su participación en esta etapa, en las diferentes etapas y quiénes participan, ¿no? En las diferentes etapas y cómo participan, ¿no?
en esta cajita, en estas cajitas de la matriz, es donde se indican cuál va a ser su responsabilidad o cuál es su función dentro de cada etapa. ¿Ok? Y de esa manera ya sabemos quién hace qué y cuándo. Luego tenemos la documentación o los requisitos de documentación. Algo que es muy importante es que aquí tenemos el identificador que nos va a servir para poder eh, ligar, ¿no? Este requisito con alguna otra matriz. Entonces aquí tengo requisitos del producto o servicio, ¿no? Tengo mi identificador, tengo los requisitos de producto o servicio, la fuente, quién es quien la proporciona este producto o servicio y cuál es su prioridad, ¿no? Luego tengo otra matriz que se llama requisitos de proyectos y con esta yo voy a tener cuál es primero mi identificador, ¿no? Y tengo el requisito del proyecto que es, por ejemplo, en este caso, todos los documentos del proyecto se elaborarán en Word, etcétera. O sea, buscamos una estandarización para que todo mundo pueda conocer y tener la información adecuada en este caso, ¿no? Y entonces tengo los requisitos del proyecto, en este caso de documentación, la fuente, quién es quien los produce, quién produce estos documentos, en qué formatos, ¿no? Y cuál es la prioridad de esta información, ¿no? Y de esta manera, pues tenemos otra vez el identificador, los requisitos de proyecto, quién los produce o la fuente que los produce y la prioridad de este requisito, ¿no? De cada uno de los requisitos. Posteriormente, pues tengo la matriz de rastreo. Entonces, esta matriz de rastreo, tengo, si se fijan, tengo los requisitos y tengo las etapas de cada proyecto. Entonces, tengo el proyecto dividido en cada una de las etapas, pueden ser 4, 5, 6, las que sean. Y tengo el identificador, ¿se acuerdan que les hice hincapié? Por ejemplo, en este caso, el identificador M01 pues está relacionado con este, que es el M01, y en la etapa 1, ¿sí? Que sería de abastecer, en este caso la etapa 2 sería poner en mesa, la etapa 3 sería preparar alimentos, en la etapa 4 sería servir, y así sucesivamente. Entonces, el identificador M1, que es la música, pues aquí habla de qué es lo que se tiene que hacer con este requisito de productos, que sería música ambiental, qué es lo que se tiene que hacer en cada una de las etapas. Y de esa manera ya sé que este requisito de producto o servicio se tiene que llevar a cabo esta actividad en cada una de estas etapas. Lo mismo con el identificador C01, si se acuerdan, aquí está. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en cada una de las etapas? ¿Sí? Y entonces yo ya sé que para el momento de servir, pues tiene que haber hecho la preparación, ¿no? En el caso de este producto o servicio. Y de esa manera voy armando todo lo que tengo que realizar en cada una de las etapas para poderle dar seguimiento. Por eso se llama matriz de rastreo. Luego viene pues la segunda matriz, que sería también el estatus del requisito. Puede ser que sea aprobado, ya esté abastecido, en este caso, preparado, servido, evaluado y cerrado. Entonces, en esta vamos a ver todas las etapas por las que pasa, por ejemplo, el requisito. En este caso, los dos requisitos anteriores, que fueron estos dos, ¿no? Cómo se llevó a cabo todo esto, la ejecución, y aquí lo vamos viendo, si fue aprobado, si fue abastecido, si se abasteció, si fue preparado, ¿no? Si fue servido y cómo fue evaluado y cerrado. ¿Ok? De esa manera le voy dando seguimiento a todos
eh, aquí a todos los requisitos de producto y servicio y a todos los requisitos de proyecto, ¿correcto? Muy bien, sigamos. Entonces, luego, entonces viene un documento que debe de tener, debe de ser la definición del alcance. Entonces, lo que trae es la justificación de por qué vamos a realizar este proyecto, la metodología, cómo lo vamos a llevar a cabo, la delimitación es qué vamos a hacer y qué no vamos a hacer. Los productos a entregar es al final de llevar a cabo, de ejecutar este proyecto, qué es lo que se va a entregar, en qué términos, en qué condiciones, con qué especificaciones, etcétera. Y esto posteriormente nos va a servir para los criterios de entrega, ¿no? Porque al final, para entregar un proyecto, pues vamos a tener que compararlo con algo. Y es precisamente estos productos de entrega, ¿ok? Y luego viene cuáles son los criterios de éxito. Entonces vamos a poner algún tipo de criterio de éxito, si se alcanza cierto porcentaje, si se alcanza cierto nivel, si solamente si se alcanza o se logra tal cosa, etcétera. Esos serían los criterios de éxito. Y los factores de éxito son aquellos factores clave que si no los ejecuto correctamente, ¿no? Es muy probablemente que este proyecto fracase. Y por lo tanto, esos factores claves se hacen críticos para que siempre los tenga en cuenta y para no fallar. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo de desglose de proyecto, ¿no? Una organización, tengo el nombre del proyecto, tengo la administración del proyecto, es un formato como si fuera de organigrama, es muy útil y entonces aquí la administración del proyecto lo tengo en las fases en que se va a dividir, ¿no? Entonces va a haber una iniciación, ¿no? Va a haber una planeación, un control, un cierre, luego viene la etapa 1, etcétera. La etapa 2, ¿en qué consiste? La etapa 3, la etapa 4 y su desglose. Entonces, de esta manera ya sé cómo está organizado el proyecto, ¿no? Luego viene el documento del presupuesto. El documento del presupuesto es los recursos que voy a utilizar, en este caso, aquí hay tanto recursos humanos como recursos materiales. Luego, el tipo de cada recurso. Luego viene el costo por hora, el costo por unidad y el costo por uso. Son tres costos diferentes. El costo por unidad no es la suma del costo por hora, ni el costo por uso es la suma del costo por unidad por el costo por hora. Esto no. Tengo diferentes tipos de costo. Al final, debería yo de sumar estas tres y hacerlas compatibles. ¿Ok? De tal manera que yo debo de saber cuánto el proyecto me va a costar o la etapa o la actividad. ¿Ok? Al cual esté haciendo uso de cada uno de los recursos. Entonces tengo, por ejemplo, la actividad, tengo el proyecto que vale 2.500.000, la administración del proyecto que me va a costar 180.000, el seguimiento y control que son 120.000, y así voy haciendo el desglose de cada uno de todos los recursos que tengo que cuantificar, ¿no? El reporte de implementación de software, pues vale 1.400.000. Implementación de proceso de compra, pues es 2.600.000. Entonces, yo tengo que cuantificar todos estos costos, que final de cuentas esta sí va a ser la suma de este desglose que tenemos aquí, del costo por hora, porque tenemos que calcular cuántas horas vamos a utilizar de administrador, aquí costo por unidad, cuántas unidades vamos a utilizar, por ejemplo, en este caso de cartuchos de impresora, y el costo por uso, cuál va a ser el uso que vamos a tener por esta computadora, ¿ok?
Y entonces eso me va a dar los totales y aquí es donde yo voy a poner esos totales. Luego viene el flujo de caja. El flujo de caja no es otra cosa más que me va a indicar este formato cuándo voy a utilizarlo. Entonces, por ejemplo, la tarea es, tengo aquí las tareas y la duración, ¿no? Entonces, aquí puedo tener los nombres de los recursos humanos y cuánto voy a ir, ahora sí que el desglose del uso eh, de cada ¿cómo se llama? De cada recurso en cada tarea, ¿ok? De esta manera, pues puedo cuantificarlo, ¿ok? Entonces tengo la duración, el recurso humano y el costo que voy a utilizarlo en cada una de las tareas. Este es nada más un ejemplo que el project, el Microsoft Project, pues me hace esto, ¿no? Tengo el desglose de la actividad, ¿no? O de las tareas, y aquí me dice, pues aquí me dice que esta actividad, pues tiene el desglose de aquí hasta acá, ¿no? Estas son mi actividad, mis tareas, esta es mi actividad y incluye hasta acá, ¿no? Todas estas tareas. Aquí me indica que ya están completadas, entonces, por lo tanto, tengo una duración en tiempo, tengo una duración en dinero. Bueno, aquí viene de cuándo a cuándo se realiza y puedo tener también otra columna que sea cuánto estoy ejerciendo para poder entonces saber que efectivamente en qué parte voy. Por ejemplo, aquí no se ha ejercido nada. Esta raya negra me indica que ya se ejecutó todo, ¿no? Y, eh, y listo. Vamos a, ¿cómo se llama? Voy a dejar de compartir porque nos vamos a pasar a la siguiente, liga, por favor.